Vamos a leerlo de nuevo. Es el libro Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaban a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Buenos días a todos, buenas tardes ya, buenas tardes. Sí, sí. Para mí es un honor poder compartir este mensaje en esta tarde. Realmente lo hago para el Señor Jesucristo. Sí, así que mientras que estoy compartiendo la palabra, no me vean a mí, vean la palabra. Cristo es la palabra, es Dios con nosotros. Y hoy quiero hablar acerca de aquellos discípulos que poseen el poder del Evangelio en el campo. Un discípulo es aquel que va donde nadie quiere ir. Es aquel que hace lo que nadie quiere hacer. Es aquel que habla lo que nadie quiere hablar. Un discípulo tiene que crecer a la estatura de Cristo. Cuando hablamos de Felipe dice que él descendió a la ciudad de Samaria y tenía el contenido. ¿Qué es esto? Hechos 1:1, solo Cristo. No tenía ningún otro contenido, solo Cristo. Por eso dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero, ¿qué más tenía Felipe? Tenía la orden que dio el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor les dijo, lleven este evangelio hasta lo último de la tierra. Felipe tenía claridad de lo que tenía que hacer y por qué razón Dios lo había llamado. Felipe, caminando con Cristo siempre, él podía ver a qué se dedicaba Cristo todos los días. Todos los días, Cristo, como en Mateo capítulo 4, versículo 23, solo predicaba el Evangelio. Para eso vino. No vino a nada más. Vino a salvar las almas que estaban perdidas. En Mateo capítulo 9, versículo 35, dice que solo vino para predicar el Evangelio. No vino para nada más. Sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios y salvaba a la gente. Pero, ¿quién era el que estaba salvando y sanando a los enfermos? Solo Cristo. Digan conmigo, solo Cristo. Cristo no tenía un estándar como de hacer acepción de personas. Él le predicaba a todas las personas. Por eso, en Mateo capítulo 11, versículo 5, dice que le predicaba también a los pobres. Los sanaba y los liberaba. Por eso nuestro estándar de vida siempre debe ser Cristo. Hágase esta pregunta. ¿Por qué Cristo vino y estuvo 3 años con sus discípulos? Todos los días. Todos los días les mostraba a qué se debían dedicar. Les mostraba qué era lo que tenían que hacer. Les mostraba sus obras y aparte les mostraba el Evangelio. ¿Qué quería el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo quería que se grabara, que se enraizara y que se volviera parte de la naturaleza, la vida de Él en ellos. Todos los días los llevaba al campo y les mostraba cómo se predica el Evangelio.
todos los días les mostraba el poder del Evangelio, porque necesitaba levantarlos como discípulos que realmente poseyeran el poder del Evangelio. Hay muchos cristianos que dicen Jesús es el Cristo, pero no hacen lo que Cristo mandó a hacer. Cuando digo Jesús es el Cristo, es que realmente estoy diciendo amén a lo que Él me envió a hacer. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, no es solamente decir Jesús es el Cristo. Esa es la respuesta y esa es la solución a todos nuestros problemas. Pero aparte de eso es hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. No es llenarnos solamente de información y de palabra, es hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Por eso Jesús estuvo con ellos 3 años. 3 años. Todos los días. Todos los días. Les mostraba lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Aún en los 4000 años de historia, antes de Cristo, siempre fue lo mismo. ¿Qué es esto? Solo Cristo, solo Evangelio. En los 4000 años de historia, antes de que Cristo viniera a la tierra, todos los mensajes en los diferentes tiempos siempre se trató de salvación. 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 Cuando vino a Cristo a la tierra y llamó a sus discípulos para que anduviesen con Él, solo les mostró que se debían dedicar a la salvación. 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 ¿Estamos aquí todos? Entonces, si Él nos llamó a nosotros, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros nos dediquemos a hacer? A salvar las almas perdidas. A salvar las almas perdidas. A salvar las almas perdidas. Si no estamos haciendo esto, entonces no estamos yendo en la misma dirección con Cristo. Ir en la misma dirección con Cristo es hacer lo que Él mandó a hacer. Por eso, 3 años. Todos los días. Les grabó, les enraizó, hasta que la vida de Él se volviera parte de la naturaleza de estos discípulos. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15, dice que Él llamó a los que Él quiso, para que anduviesen con Él, para luego enviarlos a hacer lo mismo que Él hizo, y que no cambiaran absolutamente nada. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, vamos a leerlo. Ahí vamos a encontrar una respuesta, lo mismo. Leámoslo, por favor. Todos juntos lo van a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a leerlo todos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, para esto fuisteis llamados. Él los llamó para dejarles el ejemplo para que sigan sus pisadas. Entonces, si no estamos siguiendo las pisadas de Jesús, debemos entender el llamado que Dios nos hizo. Ya hemos entendido que Jesús es el Cristo. Ya Él ha solucionado todos los problemas en nuestra vida espiritual. Ya Él solucionó nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué deberíamos estar viviendo? Una vida totalmente feliz. Diariamente. Si entendemos que Jesús es el Cristo, es una vida de continua felicidad. Si entendemos que Jesús es el Cristo, ya no hay problemas. Ya no hay tristeza. Ni aún dolor. Todo se convierte en un propósito.
aún un problema o una situación que se pueda estar levantando en medio de nosotros, si entendemos que Jesús es el Cristo, se convierte en una bendición ese problema. Si viene algún ataque, hasta se convierte en una bendición ese ataque. ¿Por qué? Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque fueron llamados conforme a un propósito. Entonces, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, para eso apareció Cristo, para dejarnos el ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Pedro entendió por qué Cristo estuvo 3 años con ellos. Pedro entendió también por qué Cristo los tuvo 40 días allí en Hechos, capítulo 1, versículo 3, en entrenamiento concentrado. Entrenamiento concentrado. ¿Qué les estaba mostrando? Les estaba mostrando solo Cristo y les estaba mostrando solo reino. Tenían que tener el contenido concreto, porque no podían cambiar nada. El mensaje y el contenido deben estar tan claros en nuestro corazón para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quién fue el que vino a darles el ejemplo para que siguieran sus pisadas? Dios mismo. Dios mismo vino a la tierra. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era Dios. Este Verbo fue hecho carne. Jesucristo. ¿Para qué vino? Vino en Mateo capítulo 1, versículo 21, para salvar la humanidad. Y para dejarnos el ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Nuestra vida entera tiene que ser dedicada solo para la salvación de las almas. Por eso el apóstol Pablo en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice que el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo también. ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Voy a volver a repetir eso. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces, mira a la persona que está a tu lado y le vas a decir, ¿hoy tú te pareces a Cristo? Hoy se parece a Cristo. Pedro dijo en Mateo capítulo 16, versículo 16, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, y desde ahora te daré las llaves del reino. Todo lo que ates será atado, todo lo que desates será desatado. Sobre esta confesión edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el momento que Pedro confesó y dijo, tú eres el Cristo, todo empezó a venir a su vida. Aunque tenía la confesión correcta, tenía la vida incorrecta. Porque en el versículo 23, Jesús le dijo, apártate de mí, diablo, porque tú no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Caminaban con Cristo, seguían a Cristo, veían los milagros, recibían todo lo que era de Cristo, pero su vida personal no se parecía al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos aquí? Por eso es importante que no solamente
tengamos la conclusión de que Jesús es el Cristo. También es importante la vida de Cristo en mí. La fragancia de Jesús. La fragancia, lo escuchamos en uno de los primeros cultos que nuestro pastor principal habló en este año. La fragancia de Jesús. Por eso cada día yo tengo que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Cada día debo hacer lo que el Señor Jesucristo mandó a hacer. Tengo que aprender de Él. En Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesús habló sobre la humildad. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y les dijo, aprendan de mí, porque yo soy manso y soy humilde de corazón. Cuando Él dice, aprendan de mí, eso significa, vístanse a mi imagen. Así como yo soy, yo quiero que ustedes sean. Así como yo soy humilde de corazón y tengo descanso, así ustedes también tienen que ser. Para que las personas que están cansados, que están atribulados, vengan a ustedes y ellos puedan también descansar escuchando mi mensaje. Entonces, yo quiero que usted se pregunte hoy, ¿usted siente descanso? ¿Usted es una persona humilde como el Señor Jesucristo? ¿O se cree más que otros? ¿Usted es una persona que puede compartir y llevar el evangelio a todos, o solamente le comparte a los que usted quiere y a los que no quiere no le comparte? En las misiones no vemos raza, no vemos color, no vemos diferencias, ni estratos sociales. Cada uno de nosotros tenemos una misión muy importante. Cuando Felipe fue a la ciudad de Samaria, samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Pero como Felipe ya no tenía todos esos problemas de raza ni de diferencias sociales, sino que él tenía el evangelio, tenía el reino, tenía la guía del Espíritu Santo, así que sus ojos ya no veían samaritanos, sus ojos ya no veía color negrito o color blanquito, sus ojos ya no veían qué clase de persona es, si es rico, si es clase media o si es pobre. Lo único que veían sus ojos era lo que Jesucristo le enseñó a ver. No veían nada más. Estos discípulos que empezaron caminando con Jesucristo, a los cuales Jesucristo confrontó y les dijo, ustedes siguen son los deseos del diablo. Dicen, sí, yo soy Cristo, pero igual se dejan usar es por el diablo. Estos discípulos, cuando entendieron realmente Cristo, sus vidas cambiaron. A tal punto que lo único que querían era morir por llevar el evangelio. Respiraban por llevar el evangelio. Cuando se despertaban en la mañana era para llevar el evangelio. Comían era para llevar el evangelio. Vivían era para compartir el evangelio. Por eso Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba el evangelio y predicaba a Cristo. Donde quiera que se movía Felipe, siempre predicaba el evangelio. Inclusive llegó allí donde estaba el eunuco y también le predicó el evangelio.
el Espíritu Santo lo llevó a una provincia que se llama Azoto y allí predicaba el Evangelio. Porque ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo les dejó. Prediquen el Evangelio en todas partes. Predíquenlo a toda la clase social. No hagan acepción de personas. Jesucristo tocaba a los leprosos. No le daba asco de las personas que estaban enfermos. Jesús le predicaba el Evangelio al que olía bien y al que olía mal. Le predicaba el Evangelio al que podía dar algo y al que no podía también se lo predicaba. Jesús nunca esperaba nada de la gente. Lo único que quería era cumplir con el plan de su Padre. Nuestro corazón debe ser de esa manera. Ustedes están aquí en una reunión de diferentes países. Y cada país tiene una cultura diferente. Un pensamiento diferente. Una forma de ser diferente. Y de hacer las cosas diferentes. Pero nuestra cultura no puede llegar a las 237 naciones. Porque nuestra cultura es legalista. Porque venimos de una cultura egocéntrica. Venimos de una cultura donde rechazábamos las personas. Mirábamos con ojos de competitividad. Por eso nuestra cultura terrenal no sirve para llevar el Evangelio. Por eso Jesús llamó a los que Él quiso para que anduviesen con Él, porque en ellos debía grabarse la nueva cultura. En Jeremías, capítulo 1, versículo 10, tenía que arrancar, destruir, derribar, arruinar, edificar y volver a plantar. ¿Qué tenía que hacer Jesús en sus discípulos? Arruinar, destruir, derribar, arruinar, edificar y volver a plantar. Ellos venían de una cultura de la ley. Ellos venían de una cultura de humanismo. Tenía que arrancarles todo eso, destruirles todo eso, derribarles todo eso, arruinarles todo eso, edificar y volver a plantar. ¿Qué era lo único que tenía que quedar en la vida de ellos? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Solo Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Por eso, en Hechos capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, las personas solamente veían a Jesús llamado el Cristo en la vida de ellos. No veían a nadie más. Los mismos fariseos que habían crucificado al Señor Jesucristo dijeron, realmente estos hombres han estado con Jesús. Reconocemos que realmente se les ve Jesús. Se escucha Jesús en ellos. ¡Wow! Hablan igual que Jesús. Tienen el mismo amor de Jesús. Tienen la misma pasión de Jesús. ¡Ay, hagamos algo! Vamos a intimidarlos y vamos a decirles que en ninguna manera hablen más acerca del nombre de Jesús. En los peores momentos descubrieron las mejores respuestas. ¿Qué dijeron ellos? Juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos parar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. En 3 años vieron y escucharon a Jesús. Entendieron que Él es el Cristo. Entendieron que
todo lo que era de ellos fue arrancado. Ya no vivían ellos, ahora era Cristo el que vivía dentro de ellos. La sociedad no los paraba. La cultura no los paraba. Las amenazas tampoco los paraban. Ni aún la cárcel los detenía. Porque era Jesús quien vivía en ellos. Tenían la capacidad de hablar con todo tipo de personas. No hacían acepción de personas. Eran humildes de corazón. Ayudaban a la gente. Amaban a la gente. Pero no solo con palabras, sino que también con hechos. Con su forma de ser. ¿Quieren llegar a todas las culturas? ¿Quieren llegar a todos los que están en Corea de otros países? Necesitan seguir las pisadas de Jesús. Necesitan ser como Jesús. Vestirse de la imagen de Jesús. Hasta tal punto que ya no vivan ustedes. Que solo Jesús viva en ustedes. Por eso tienen que tener una renovación. El fluir de la palabra del púlpito es ser esa torre de guardia. El fluir de la palabra del púlpito es tener esa renovación. Y el fluir de la palabra del púlpito del día de hoy es ser como Jesús. Por eso debemos concentrarnos en la oración. Si tienen personas que no les cae bien, tienen que orar hasta que los amen. Si aborrecen o piensan mal de alguien, tienen que orar hasta que amen a esa persona. Si les gusta más un grupo que otro grupo, tienen que orar hasta que quebranten eso. Si les gusta encontrarse con ellos, pero con él no, entonces tienen que orar hasta que les guste encontrarse con todos. Porque Jesús era feliz encontrándose aún con los fariseos. Porque Jesús era feliz inclusive andando con Judas. Yo tengo un discípulo en la iglesia de Bogotá. Él tiene un asadero de pollos, un restaurante. Se llama Henry. Y él tiene una empleada que la descubrió robándole. Y entonces él siempre verifica las cámaras y le sigue robando. Ha pasado aproximadamente unos meses y todavía ella le sigue robando. Y un día le dije, ¿y por qué te sigue robando y tú no haces nada? Y él dijo, sí, pastor, yo estoy orando por ella y ya empecé a darle palabra hasta que Cristo la cambie. Dijo, quiero seguir las pisadas de Jesús. Porque él no echó nunca a Judas, ni habló mal de Judas, ni criticó a Judas. Dijo, yo no quiero mi estándar, yo quiero el estándar de Cristo. Muchos hablan mal de sus hermanos y de sus compañeros de trabajo. Muchos piensan mal de sus jefes y aún de sus hermanos en la iglesia y en los diferentes ministerios. Corea es una cultura que compite mucho. Es una cultura de mucha presión. Yo lo puedo sentir. Lo siento en todo lugar donde voy. Y nadie tiene que decirme que la gente se suicida. Simplemente el mismo ambiente y la misma cultura me lleva a la conclusión de que hay mucha gente que se está suicidando y está en depresión por la misma cultura.
Por eso la cultura terrenal realmente no es importante. Lo importante es la cultura de Cristo. Hay que tener una renovación. Tienes que tener la capacidad de andar con Judas. Tienes que tener la capacidad de andar con un grupo de personas que hasta te pueden llegar a negar y a dejar botado. Y tienes que tener la capacidad de que, aunque te traicionen, te dejen botado, puedes ir a buscarlos. Puedes ir a rescatarlos. ¿Saben qué hizo Jesús después de que sus discípulos lo dejaron botado? Fue y los buscó. Y no solamente los buscó, sino que también les hizo un asado de pescado. Les hizo un sangyulsap. ¿Sangyulsap? Les hizo un asado. Eso es cierto, les hizo un asado de pescado. Y ellos fueron tan impactados en sus mentes y en su corazón, que hasta estoy seguro que se preguntaban y decían, pero ¿cómo es posible que nosotros lo dejamos botado? Negamos que no lo conocíamos, y hasta antes viene y nos da amor, y nos hace un asado de pescado. Yo quiero que usted se pregunte hoy, si usted hubiera estado en la posición de Jesús, con la actitud que usted tiene hoy, ¿usted los hubiera vuelto a buscar? ¿Usted se hubiera vuelto a buscar? No, ¿es cierto que no? Exacto, exacto. Entonces, no tenemos que ser como el mundo es. Tenemos que ser como Jesús. Por eso, cuando se establece la torre de oración y el tiempo de concentración, que son los 3 tiempos diarios, viene el poder sobre nuestra vida. El poder del Espíritu Santo. Viene la llenura. Si oramos diariamente, viene la llenura. Lo que dijo el pastor principal en el mensaje anterior. Dijo Einstein, llama loco a una persona que hace siempre lo mismo y espera nuevos cambios. Entonces, si usted no sale de su comodidad y empieza a disfrutar del tiempo de concentración, usted no va a ver un cambio. Necesita cada día tomar la oración ahora. Está en el carro, ore. Si es de los que maneja moto, ore. Si va caminando, ore. Si está esperando el bus, ore. Es más, ni siquiera nadie lo tiene que estar escuchando. Usted puede estar conectado con Dios, usted es la antena. Entonces, cuando usted hace esto continuamente, usted está disfrutando de su comunión con Dios. ¿Qué empieza a cambiar? Empieza a cambiar su estado espiritual. Empieza a disfrutar de Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Qué es esto? Los frutos del Espíritu Santo. Muchas personas que aún son cristianos todavía tienen problemas de depresión. Porque no oran. Porque no entienden el poder que hay dentro de ellos. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Entonces, si Dios está dentro de usted, ¿debería estar triste o debería estar feliz? ¿Debería estar triste o feliz? Si Dios está dentro de usted, ¿debería estar aburrido o debería estar gozoso? Si Dios está dentro de usted, ¿debería andar así como... ¿Nadie me quiere? No, no. Y si vive en ese estándar es porque necesita
saber quién es usted y quién está dentro de usted. Necesita entender la respuesta de Cristo, porque tiene que tener un estándar celestial, no terrenal. Amén. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, estamos hablando de que Jesús en los 3 años les mostró a sus discípulos cómo ellos debían ser. Jesús tenía amor. Digan conmigo, amor. Digan gozo, paz. Empecemos por ahí. Mira que está a su lado y usted, mira que está a su lado y pregúntele, ¿usted siente amor, gozo y paz todo el tiempo? O de pronto usted, hay gente que llega a la iglesia y le salen alas. Y hasta aparece un ángel. Pero se va para su casa y se transforma. Y empieza a gritar. Y su actitud cambia. Pero cuando está aquí en la iglesia, ¡ay, hermano, Dios te bendiga! Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y apenas se va de la iglesia, se encuentra con aquella persona que no le gusta y hace mala cara. Por eso, los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién los tenía? Jesús. Por eso Pedro ya no volvió a sacar la espada. Él dijo, esa espada no sirve. Antes trataba de defenderse y cuando entendió que Jesús es el Cristo, estaba dispuesto a morir por él. Conclusión. Yo vengo de un trasfondo de mucha ira, de mucho enojo. Vengo de un trasfondo de delincuencia, de cosas muy malas y oscuras. Aunque mi familia no me crió así. Ellos me enseñaron cuando estaba muy pequeño muy buenos principios. Lastimosamente sucedieron cosas en mi vida que me llevaron hacia la maldad. Y hice mucho daño. Peleaba mucho. Llegué inclusive a lastimar personas con armas blancas. Hacer muchas cosas así. Yo. ¿No parece, cierto que no? ¿No? Cuando ustedes me ven, ¿parece que yo hacía eso? ¿Cierto que no? Exacto. Exacto. Cristo. Pablo, Pedro, aún Leví, todos estos discípulos que el Señor Jesucristo escogió eran personas que tenían un trasfondo y un pasado bastante fuerte. Pero por caminar con Jesús, por escuchar a Jesús, por ver a Jesús, se les grabó tanto la vida de Jesús que era imposible que no fueran como Él. No se trata de juzgar a nuestros hermanos y decir, ay, tú haces esto mal, y esto es pecado, y eso está mal. No se trata de eso. Las personas que están a nuestro alrededor pueden aprender quién es Jesucristo a través de nuestra vida. Cuando vamos a nuestro trabajo tenemos que mostrar a Jesús. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia debemos mostrar a Jesús. Disfrutando, estando gozosos, hasta del trabajo que Dios nos dio. Entonces, a pesar de que yo tenía un trasfondo tan fuerte, cuando Cristo llegó a mi vida, Él me cambió. Él me salvó totalmente. Pero, aún conociéndolo, aún habían actitudes feas en mí.
Entonces hay personas que aún conociendo a Jesús todavía quedan cosas por allí feas. Por eso la oración, por eso el tiempo de concentración, por eso leer la palabra. ¿A quién seguían los discípulos? Diga conmigo, seguían a la palabra. Todos los días veían a la palabra. Todos los días escuchaban la palabra. Todos los días seguían la palabra. Cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza a encontrar a Jesucristo en toda la Biblia, su estado espiritual empieza a cambiar. Entonces deben tener tiempo de concentración con la palabra. Porque los discípulos tuvieron 3 años de concentración con la palabra. Y sus vidas cambiaron. Ya somos salvos. Dígale que está a su lado, debería estar feliz. Debería estar feliz. Dígame, a mí también. Debería estar feliz. Porque ya Él nos salvó. Amén. Ahora nuestra meta es vestirnos de la imagen de Cristo. Es ser como Él es. A tal punto que nuestra vida suelte el aroma de Jesús. Perdonen a las personas que los han lastimado. Perdonen. Aquellos que les hicieron daño, perdónenlos. Aquellos que no estuvieron en los momentos más difíciles, perdónenlos. Y si ustedes fallaron, aprendan a pedir perdón también. A Jesús lo dejaron botado, a Jesús lo negaron, a Jesús se le apartaron y los discípulos debían pedirle perdón a Él. Pero Jesús no esperó que ellos vinieran a pedirle perdón, Él fue y los buscó. Voy a dejarles una tarea. Anoten allí, tarea. Leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 5 veces cada libro. Esa va a ser la tarea. El pastor principal dijo, deben conocer a Jesús. Así que con la corriente de la palabra del púlpito, ya usted ha entendido que es Cristo, pero ahora tiene que conocer a Jesús. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, pero no conocía a Jesús. Entonces, esa es la tarea. 5 veces cada libro. Allí va a conocer la forma de ser de Jesús, el amor de Jesús, la actitud de Jesús, toda la vida de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que nos has entregado en esta tarde. Oramos para que podamos ser esos discípulos que poseen el poder del Evangelio y que cada día en el campo, allí en las calles, en las casas y en el templo, no cesan de predicar que Jesús es el Cristo. Que podamos levantarnos como esas torres de guardia y disfrutar del tiempo de la concentración cada día, acompañado de la lectura de la palabra y de la meditación de la palabra del púlpito. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y todos decimos amén y amén.